Vamos a iniciar esta sexta sesión y lo primero que vamos a aprender el día de hoy es cómo crear un portafolio de inversión. Básicamente, el portafolio de inversión nos referimos a cómo poder distribuir un portafolio de inversión. ¿Ya? Cuando hablamos de portafolio, nos referimos a cartera de inversión. Yo creo que sí han de haber escuchado el término cartera de inversión, portafolio de inversión, conjunto de activos o simplemente inversión financiera, que no es otra cosa que paquetes de acciones, bonos, monedas, fondos, bienes raíces u otros activos financieros. O sea, en otras palabras, nosotros podemos crear un portafolio de inversión o cartera de inversión con diferentes instrumentos financieros, como las acciones, los bonos, monedas, fondos, bienes raíces u otro activo financiero. Ahora, existen dos clases o dos tipos de portafolio: el portafolio diversificado y el portafolio enfocado. El diversificado es un portafolio bien diversificado, como su nombre lo indica, es el que busca la proporción entre renta variable y renta fija. En algunos casos solamente se enfocan en acciones, como ya lo vamos a ver más adelante, que les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? De ahí, a diferencia del portafolio enfocado, quiere decir de que no tiene muchas opciones, o sea, el inversor o inversionista puede escoger diferentes opciones, pero más bien prefiere enfocarse. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el término de que es mejor tener o poner los huevos en diferentes canastas. A esto se refiere con el tema del portafolio. No solamente tener en una sola canasta, sino dividirlo en varias. El tema de portafolio enfocado, uno de los beneficios es que es una cartera o portafolio más concentrado, es que si bien aumenta el riesgo, porque tiene pocos activos, por decirlo así, también la proporción o la proporción de ganancias puede ser mayor. Las carteras de inversión obtienen mayores rendimientos para los inversores que no suelen estar muy diversificados. Aquellos con inversiones concentradas o enfocadas en unas pocas empresas o industrias son mejores para construir una gran riqueza. Ok. Miren, aquí hay un ejemplo. Les voy a mostrar diferentes ejemplos. ¿Ya? Esto lo he encontrado, por supuesto, en internet, ¿verdad? Pero miren, aquí, por ejemplo, aquí hacen, dice que tener una parte, una porción de Walmart, bueno, esto en stamps, bueno, en diferentes acciones, ¿verdad? Pero no del mismo sector, sino de diferentes sectores como tal. Esta es otra que, si ustedes se dan cuenta, miren, el anterior era más diversificado, este es más concentrado, tiene solamente 4 opciones. Pero, miren, este básicamente, esto lo componen prácticamente casi 4 ETFs, nada más, 4 ETFs. La anterior sí estaba compuesta de diferentes acciones, diferentes empresas, pero asimismo en diferentes sectores. Ahora, el portafolio de inversión no es otra cosa que una selección de documentos que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa decide colocar o invertir su dinero. Está compuesto por una combinación de instrumentos de renta fija o también de renta variable. Busca repartir el riesgo al combinar diferentes instrumentos. Nuevamente, acciones, depósitos a plazos, tener una parte en efectivo, monedas internacionales, bonos, bienes raíces, y esto se lo conoce como diversificar una cartera. Miren, aquí muestran otro ejemplo de portafolio de inversión. Por una parte, algunos recomiendan tener una porción de bonos del gobierno, otra parte en acciones internacionales, o sea, del mundo entero, exceptuando Estados Unidos, y el 40% de acciones de Estados Unidos. Se debe tener en cuenta las características de nosotros como inversores. Ahora, ¿cuáles son estas características? Nuestra capacidad de ahorro.
Si no somos muy buenos ahorradores, realmente no tiene mucho sentido que podamos hacer esto. La clave para generar riqueza es el ahorro. Por ahí comienza. Objetivo que se persigue al comienzo de invertir. En otras palabras, yo debo definir el objetivo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Por ejemplo, si mi objetivo es ser libre financieramente, allá, ese es mi objetivo. Ahora, ¿cómo lo voy a alcanzar? La tasa de rendimiento mayor a la inflación pronosticada. En otras palabras, que nosotros debemos generar un mayor rendimiento. Que, por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos está por 4.9%. En los Estados Unidos, el último reporte que se dio. De igual manera, determinar el plazo en el que se pueda mantener invertido el dinero. En otras palabras, si usted quiere a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Todo va a depender nuevamente de nosotros como inversores, de las características. Por ejemplo, si nosotros somos muy acelerados, muy apresurados, que nos gusta ver resultados inmediatamente, lo más seguro es que nosotros estemos dentro de los inversores más cortoplacistas. Pero si tal vez somos más pacientes, pero a la vez también nos gusta ser arriesgados, entonces tal vez seamos a mediano plazo, inversores a mediano plazo. O también podemos ser, si somos aún más, tal vez más conservadores y tal vez pensemos a largo plazo, seamos más pacientes, entonces ahí puedo formar parte de un largo placista. El riesgo a asumir, mayor riesgo o mayor rendimiento. ¿Qué queremos? ¿Queremos un mayor riesgo o simplemente un mayor rendimiento? Normalmente, si queremos un mayor rendimiento, debemos de asumir que vamos a plantear mayores riesgos. Ahora, diversificar el portafolio se dice que es disminuir el riesgo, ¿ya? Y ya lo vamos a ver más adelante. Miren, bueno, aquí están los diferentes tipos de inversores. El conservador dice, su objetivo es preservar el capital y tener máxima seguridad. Yo quisiera que usted vaya viendo en cuál usted encaja. Si usted es conservador, pues está bien. Su objetivo es preservar el capital y una mayor seguridad. Y está bien. El moderado es una mezcla entre renta y crecimiento, basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo. Si usted es un inversor de crecimiento, dice, busca apreciación del capital invertido con mayor ponderación hacia las acciones y también renta fija. El crecimiento agresivo, 100% renta variable. En otras palabras, acciones. Selecciona acciones de pequeña y mediana capitalización. Asume una gran volatilidad. Yo personalmente, yo me considero en parte esto y en parte especulativo. El especulativo puede hacer cualquier cosa basado en rumores y datos, gran riesgo buscando grandes retornos. ¿Ya? Yo soy una mezcla de los dos últimos. Ojo, y no quiere decir que si usted es conservador, quiere decir de que sea algo malo, de ninguna manera. Más bien, simplemente es que usted es así y no hay forma en realidad de que lo podamos cambiar o quererme cambiar a mí. Ahora, los tipos de estrategia de inversión. Dice, está la estrategia activa que usa la información disponible y técnicas de proyecciones para obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se encuentra diversificado. En otras palabras, el estratega activo, básicamente, él se pone a analizar todo, ya sea fundamental y también técnicamente. A diferencia de la estrategia pasiva, simplemente se enfoca en invertir en ETFs y no se complica la vida. Nada que estar analizando empresas, no, nada. Simplemente ve un ETF que le interese e invierta allí. Involucra un mínimo de aporte y se sustenta en la diversificación para igualar el desempeño promedio de los instrumentos en los cuales ha invertido. Ahora, y aquí yo les recomiendo hacer lo siguiente.
debemos de hacer un listado de activos o empresas o ETFs en los cuales nos gustaría poder invertir. Yo diría, podemos comenzar por ello. Lo segundo es que esa misma lista ya vamos a pasarla por un filtro. Ya vamos a analizar y evaluar. Esto lo veremos la siguiente semana a través de la estrategia de Value Investing o de la estrategia en valor, ¿no? Del análisis fundamental. Elegir los activos específicos a ser incluidos en el portafolio de inversión. O sea, hagamos de cuenta que hemos elegido 30 acciones o, no sé, 25 acciones y 5 ETFs. Estos los vamos a ir evaluando para ver específicamente en cuáles vamos realmente a invertir. Hagamos de cuenta que de esos 30 se nos redujo a 15. ¿Ya? Y esta elección trataremos de construir un portafolio eficiente. Miren, justamente antes de comenzar la sesión, la charla, yo le comentaba a Andy de que prácticamente yo comencé de atrás adelante, o sea, no del principio, sino, o sea, realmente, por ejemplo, el tema del libro de Benjamin Graham, ya recién lo comencé a leer en este año, que para muchos es la Biblia del inversionista. Yo debía haber comenzado leyendo este libro, porque les aseguro que me hubiese evitado un montón de metidas de pata. Entonces, la idea es que ustedes no cometan este tipo de imprudencias o metidas de pata, ¿ya? Y la idea es, y les voy a dejar un deber, hacer un listado, y esto lo tenemos que traer la siguiente semana, un listado de cuáles serían inicialmente máximo 30 empresas o un conjunto de empresas y ETFs en los que nos gustaría invertir. Máximo 30. Pasado 30, yo diría máximo 35, pero no más allá de eso. ¿Ya? Y poco a poco, conforme vayamos avanzando en las semanas, ya vamos a ir filtrando cuál de esas empresas son las que realmente nos conviene quedarnos a largo plazo. ¿Ok? Me está haciendo bulla. Ok, perdón. Ok, ahora, la selección de instrumentos financieros se da en renta fija, como lo he dicho muchísimas veces y lo vuelvo a decir, yo no soy un perito en renta fija, ¿ya? Proporciona un rendimiento predeterminado sobre un valor predeterminado, a un plazo predeterminado. En otras palabras, la renta fija, por ejemplo, normalmente puede ser a un año, calendario, no sé, a 9% anual. Es algo fijo, ¿ya? Es algo que usted simplemente hace un acuerdo y tiene que cumplirse el año para usted poder recibir ese 9%. Por eso es un rendimiento determinado sobre un valor determinado. Hagamos de cuenta, $1,000 a un plazo determinado, un año. ¿Ok? La renta variable da un rendimiento variable, o sea, no es como el fijo, ya acaba de depender de qué tan bien le ha ido a la empresa. Los más conocidos son las acciones o títulos que representan parte del capital social de una empresa. Y lo he dicho y se los vuelvo a repetir. Para mí, la gran diferencia entre renta fija y renta variable es que en renta variable yo presto mi dinero para que la empresa a la que le estoy prestando mi dinero, ellos inviertan con ese dinero. A diferencia de renta variable, yo no presto mi dinero, sino yo invierto mi dinero. Y yo formo parte o voy a formar parte de esa empresa. Entonces, en mi caso, yo me centro en renta variable, porque busco ser dueño de una muy pequeña parte de la empresa. O los derivados, ¿verdad? Que son fondos de capital, fondos de inversiones, ¿verdad? O inversión también en materia prima. Creo que Darío era el que decía la vez pasada de que invertir en oro también está siendo bastante significativo o está generando una buena rentabilidad. Los commodities o el tema de las inmobiliarias, ¿no? Perdón, ok. Miren, este es
va a depender, como les digo, va a depender de lo que nosotros nos sintamos mejor, más cómodos. ¿Ya? Por ejemplo, podemos destinar un 15% para protección contra la inflación, un 15% en renta fija, inversión en renta fija, un 20% invirtiendo netamente en bienes raíces, un 30% en acciones de Estados Unidos, un 15% en mercados desarrollados y un 5% en mercados emergentes. Es una opción simplemente que les comparto. Ahora, les quiero compartir, este es el portafolio de Warren Buffett, ¿ok? Warren Buffett, para aquellos que no lo conozcan, a pesar de que yo creo que todos hemos escuchado acerca de él, es el hombre, bueno, es uno de los hombres más ricos del mundo, pero sí, él se echó uno de los hombres más ricos del mundo a causa de invertir en acciones, en empresas. Entonces, miren, aquí está el portafolio de Warren Buffett, donde Apple representa casi la mitad del portafolio, ya con un 42.79%. De ahí, el resto de empresas está dividido con el resto de porcentajes. Bueno, Bank of America, Walter creo que ya ha invertido también en Bank of America, American Express 7%, y va disminuyendo cada vez los porcentajes. ¿Ya? Pero como podemos visualizar aquí, él tiene una amplia diversificación de sus inversiones. A diferencia de este de acá, Charlie Munger es el socio de Warren Buffett, pero él maneja un fondo de inversión aparte, ¿ya? Que es el Daily Journal Corp, y tan solo posee 5 acciones. Bank of America, miren, él también posee un 44%, Wells Fargo con un 36%, Alibaba con un 15%, US Bancorp con un 3.5%, y Fosco con un mínimo porcentaje de 0.27%. Lo que quería mostrarles es una diferencia entre un portafolio diversificado como el de Warren Buffett versus uno enfocado o concentrado como el de Charlie Munger. Ya, ok. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o consulta con respecto a los portafolios? ¿No? Como les indico, el portafolio que nosotros podamos crear va a depender de cómo nos sintamos mejor. ¿Ya? Como les decía, por acá si nosotros somos conservadores, pues vamos a buscar más seguridad, ¿no? Pero como les digo, en mi caso, como yo considero que aún soy joven, ya normalmente los conservadores tienden a ser las personas de 55 años en adelante, normalmente. Siempre los más agresivos, los inversores más agresivos, son los más jóvenes normalmente, ¿ok? O los especulativos, ¿no? ¿Alguna pregunta o consulta con respecto a este tema? Yo, en mi caso, muy personal, y se los comparto aquí, déjenme ver whiteboard. Eh, ok, ok, miren, en mi caso muy personal, quiero compartirles lo que yo pienso hacer, ¿verdad? En mi caso, yo pienso, por ejemplo, de un 100%, yo pienso destinar un 20% a la inversión pasiva, ya que son los ETFs, y un 80%, bueno, perdón, yo diría un 40% netamente en acciones a largo plazo, y el otro 40% en acciones de pequeñas y de medianas empresas, pero a corto y mediano plazo.
Eso es lo que yo pienso hacer. Actualmente, yo lo que tengo es de este 100%, casi un 65% lo tengo en pequeñas y medianas empresas, a corto y mediano plazo, actualmente. Y un 35% a largo plazo. ETF solamente tengo uno que es el de metaverso. Pero en este 20%, por ejemplo, pienso invertir en el SPLG. ¿Ok? Eso es lo que yo personalmente me he planteado hacer. Si están viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí, confírmeme por favor. Sí, sí, ok, gracias, Ari. Ok, entonces, como les indico, actualmente yo estoy aquí, 65-35, pero voy envejeciendo y mi idea es esta, ¿no? 20% en ETFs, 40% en acciones a largo plazo y el otro 40% en acciones de corto y de mediano plazo. Eso es lo que pienso hacer. Va a depender de ustedes de lo que quisieran hacer. Ahora, déjenme ver cómo borro esto, que eso sí no me la sé. No, no sé cómo borrar. Ok. Bueno, no sé cómo borrar en realidad. Ya, pero bueno, ya de ahí, por ejemplo, déjenme otra vez compartirles esto. Ya de ahí, una parte, por ejemplo, así mismo, de un 100%, yo pienso mantener un 10% de ahorro, un 10% de, ¿cómo es que? En fondo de emergencia, un 10% en fondos como por ejemplo fiducia, y de ahí el resto sí netamente a inversión en acciones, no en renta fija, honestamente, sino netamente para invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos o también aquí en Ecuador. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Ha quedado claro? Si vieron esto, esos silencios no me gustan. Yo me desconecté, Mario, porque se reinició. Disculpe, ¿de qué es este 100%? Ah, ya, a ver, lo que estaba explicando es que simplemente, por ejemplo, de mis ingresos, ya, yo he destinado, por ejemplo, una parte para netamente el 10% de ahorro, el 10% para un fondo de emergencia, porque realmente uno no sabe qué puede pasar en el futuro, ya, un 10% netamente destinado para seguir invirtiendo en fiducia, y el 70% para seguir invirtiendo en acciones y en ETF. Ah, listo, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta o consulta?